La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Les voy a compartir palabra, no palabra, más bien ah, profecía, sueño. El Señor me mostró algo en relación a Cuba. Se puede decir que son noticias para la iglesia, en este caso para la iglesia en Cuba. Viene el tiempo de Cuba libre. Cuba eventualmente viene el tiempo donde el comunismo va a ser erradicado. El Señor me mostró a través de un sueño cómo las empresas americanas van a empezar a hacer negocio en Cuba. ¿Cuándo? No lo sé, pues me imagino que en esta generación, obviamente. Por otro lado, obviamente sabemos que hay guerra comercial ahorita contra China. Eso es parte de lo que está pasando. Y el ejército de China viene a atacar a Estados Unidos a través de Panamá. A través de Panamá. Esto me fue dado también en sueño. Así la marihuana provoca rebeldía. Por eso los hijos, aparte de crecer en un hogar sin padre, la marihuana provoca rebeldía. No solamente contra los padres, sino contra la sociedad. La marihuana es muy dañina para la mente, sobre todo de los adolescentes. Y yo tengo aquí, no recuerdo por qué lo puse, cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Es en relación también en donde mucha gente cristiana, aquí yo le estoy hablando aquí a los cristianos, ponen su confianza en el dinero. Todos tendemos a eso, hermano, no piense que yo aquí estoy condenándolos, todos tendemos a eso. Entonces ahorita, básicamente, ¿qué está pasando? Mucha gente está perdiendo. Por ejemplo, estaba yo mirando un programa de 60 minutos donde ahí una pareja estuvieron ahorrando. Entonces tenían ¿cómo se le dice? Un consultor financiero, en donde les dijeron, bueno, ustedes ocupan más o menos $1 millón para que se puedan retirar bien. Entonces ellos trabajaron y se alegraban de repente cuando subía la bolsa. Entonces eventualmente les llegó un email cuando llegaron a tener $1 millón. Pero resulta que eventualmente, aunque no lo crean, el broker se quedó como con una tercera parte de ese dinero, que al comenzar parece poquito lo que cobraban y al último terminó siendo como $300,000, muy enojados que andaban. Y por otro lado, después cayó su inversión. Hay gente que ha ahorrado dinero para su retiro y se les ha hecho menos. ¿Por qué? Precisamente por el sistema comunista, hermanos, porque los gobiernos socialistas comunistas, la forma de quitarles dinero a la gente, no a los ricos, siempre para ellos poderse mantener en el gobierno, necesitan del voto de minorías, crean el racismo. O sea, siempre se van a las minorías. ¿Para qué? Pues para que sigan votando por ellos. Un caso muy, muy claro ahorita es el de Argentina, en donde, o sea, la gente está tan idiotizada en el comunismo que no pueden pensar fuera de ahí. Entonces, en el comunismo no se puede sostener, hermanos. Y eso habla, fíjense bien, por ahí yo le oía
al que está corriendo para presidente, que es Milei. Yo le escuché que donde mete la mano el gobierno, todo lo destruye. Y fíjense bien, hermanos, eso habla en la iglesia. En donde quiera que se mete la iglesia en relación al pecado para quererse enseñorear de la iglesia, es como el comunismo. Todo lo destruye. El enfoque, hermanos, no es enfocarnos en la ley. ¿Por qué? Porque si nos enfocamos en la ley, es como en el comunismo. O sea, nosotros podemos ver a través del comunismo, que es la marca de la bestia, donde entra el comunismo lo destruye todo. La gente no tiene la capacidad de pensar correctamente. O sea, es increíble que gente que tiene maestrías no puedan entender esto. O sea, donde se mete el gobierno, ¿qué va a hacer? Te van a cobrar impuestos. Al cobrarte impuestos, pues bueno, los políticos van a manejar ese dinero. Entonces, ¿qué pasaría si eventualmente los políticos se terminara el racismo? Entonces ya no pudieran usar el racismo para las elecciones. ¿Por qué? Porque ya no hay racismo. ¿Qué pasaría si ya no hubiera pobres? Entonces, ¿qué va a hacer los comunistas? Si ya la gente no va a votar por ellos. Entonces, tienen que mantener a la gente pobre, tienen que mantener el tema del racismo, tienen que mantener el tema de que los conservadores son sexistas, son racistas, Fíjense bien, la gente comunista son los que tienden a dividir. Entonces, a través de ese ejemplo podemos ver que en la iglesia no debemos de hacer eso, hermanos. En relación al pecado debemos de dejarle al Espíritu Santo que le redarguya de pecado y a la palabra de Dios. Nosotros debemos de predicar el Evangelio. El Evangelio. Ahora, ¿por qué estoy hablando yo aquí de política? Bueno, si el Señor me lo está mostrando es por algo. Yo no me quiero meter en la política. Yo veo que en realidad el Señor me está mostrando porque en la carne, en lo que podemos ver físicamente, es para que lo veamos espiritualmente. O sea, nosotros debemos de estar a favor de... Si ustedes se fijan, nosotros somos capitalistas porque manejamos... ¿Cuál es el capital? Las almas de las personas. Ese es el capital de Dios. Jesús habló de capitalismo. ¿Qué no sabías? Le dice a su madre. ¿Qué no sabes, madre, que tenía que estar en los negocios de mi padre? O sea, hablando de las almas. Y en el libro de los Hechos también está, obviamente está por toda la Biblia, acerca de ser socialistas. ¿En qué forma? De ayudar a nuestro prójimo. Isaías 58 es el ejemplo más claro de que debemos de ayudar a las personas. Pero es voluntario, hermanos, no es a la fuerza. Cuando es a la fuerza, tenemos el ejemplo de la Unión Soviética, tenemos el ejemplo de Cuba, tenemos el ejemplo de Venezuela. Déjenme decirles, hermanos, sí, viene guerra y vienen soldados. Y vienen vamos a ser atacados desde Panamá. ¿Okay? ¿En dónde vamos a terminar? No lo sé, es irrelevante, hermanos, es irrelevante. Para nosotros el morir es ganancia. Yo digo, yo creo que no hay una mejor muerte carnal que en una explosión nuclear. ¿Por qué?
porque ni siquiera te das cuenta. Es en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cómo le vamos a tener miedo? Yo prefiero estar en un lugar. Ahora, si tenemos al Señor, hermanos, ¿por qué nos vamos a preocupar? ¿Ok? Ahora, acuérdense, si esta es la generación de ejemplo en donde viene, o sea que cercano está el fin, ¿qué dice? El fin no va a venir, o sea, la guerra no va a venir sin que antes venga reino contra reino, nación contra nación. Estamos en una generación en donde aplica en la carne, ahí está hablando de doctrina, pero nosotros lo podemos también ver en la carne. Ahorita yo puedo ver Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21 que pudiera estar pasando en esta generación, así como ya pasó en la primera generación que fue contra el pueblo de Israel, que llegó, cuando digan paz y seguridad, llegó la destrucción repentina. ¿Quiénes son los que dicen paz y seguridad? En la ONU. A través de la ONU, los comunistas están usando la ONU, y entre ellos hay muchas personas que no se dicen comunistas, se dicen socialistas, para controlar el mundo, para controlar a los cristianos. Quieren deshacerse de la religión. No nada más del cristianismo, sino de toda religión. Entonces, Satanás está dividido. ¿Por qué? Porque si hay alguien que entrega su vida para morir, es por su Dios, ya sea hindú, ya sea musulmán, ya sea cristiano. Y en relación a dar la muerte por la ciencia, muy difícilmente los ateos hacen eso. Son miedosos. Los ateos son miedosos, hermanos. No tienen el mismo espíritu que una persona que cree en Dios. Independientemente si es cristiano, es musulmán, es hindú, es budista. Entonces, ¿qué está haciendo China con las personas religiosas? No han podido contra los musulmanes. No han podido lavarles el coco. Siguen siendo musulmanes. ¿Y cómo los tratan? Y hay gente que quieren a China para que los gobierne, para que sea el líder mundial. Entonces, incluyendo a la iglesia, o sea, no estamos hablando solamente de la iglesia, sino en el mundo, pues mucho mundo quiere eso, pero hay iglesia que prefiere eso. Entonces, ¿cómo vamos a estar a favor de que no se predique el evangelio, hermano? Por eso la iglesia aquí en Estados Unidos está en contra del comunismo. Y básicamente todas las personas de mi edad nos acordamos del comunismo. Son las personas de mi edad para arriba, cristianas aquí, están contra el comunismo. Entonces, yo no estoy a favor de la guerra, pero hay mucha gente cristiana, pastores, que tienen armas para protegerse de los comunistas. Entonces, fíjense bien, aquí se ha dicho que el segundo ejército más grande del mundo es el de Estados Unidos. El número 1 es el ejército de los ciudadanos americanos, que no se van a dejar despojar de su libertad. Así porque sí, por eso protegen el derecho a tener armas. Entonces, viene. Fíjense, el único país que ha atacado aquí a Estados Unidos es México. Aquí en Estados Unidos ha tenido, o sea, vivimos en un lugar en donde por un lado está el Pacífico, por el otro lado está Canadá, y está, pues bueno, y luego por el otro lado está otro gran océano. Pero parece que China va a ser el ejército que eventualmente va a llegar a atacar a Estados Unidos. A Japón lo hizo, llegó a Hawái, a Honolulu, cuando destruyó varios barcos
en Pearl Harbor, que está en Honolulu, Hawái, la isla más grande de Hawái. Entonces, parece que esta va a ser el tiempo donde Estados Unidos va a ser atacado por China. ¿Cómo lo va a hacer? No lo sé. Hay personas que han tenido sueños de que van a haber explosiones nucleares. Las ciudades más grandes como Los Ángeles, Nueva York. ¿Se va a pasar? Bueno, si va a pasar en esta generación, va a pasar. Entonces, pero básicamente, hermanos, básicamente el miedo de la gente va a crecer. Entonces, lo que yo siempre les estoy predicando es: pongan su confianza en Cristo Jesús para que no tengan miedo. ¿Cómo viviste el coronavirus? ¿Anduviste con miedo o tenías la confianza en el Señor? Si tuviste la confianza en el Señor, gloria a Dios, sigue adelante. ¿Okay? Pero si no, si tenías miedo a contagiarte y tenías miedo a la muerte, aún no has sido perfeccionado en el amor. Entrégale tu corazón a Jesús y deja que Jesús cambie tu corazón. La gente siempre lo quiere hacer al revés, incluido yo. Yo lo quise hacer al revés, ¿no, hermanos? Primero tú le entregas el corazón a Jesús y después el Espíritu de Jesús te cambia tu corazón para que ya no ames al mundo. Tú sigue a Cristo y lo demás viene por añadidura. O sea, busca primero el reino de Dios y su justicia y lo demás viene por añadidura. Tú entrégale tu corazón a Jesús y vas a ver que eventualmente ya no le vas a tener temor a la muerte, a la enfermedad, ya no le vas a tener miedo, porque el tener miedo en sí es un demonio que te tiene sometido. Entonces, en el amor no hay temor. Cuando tenemos a Jesús, cuando tenemos a nuestro Padre Dios en nuestros corazones, ya estamos en la tierra prometida. El Señor quita nuestros miedos, incluyendo el miedo a la muerte. Y no solamente la de nosotros, sino la de nuestra familia. Sin Cristo nos puede espantar hasta nuestra propia sombra. Y hay gente que tiene miedo aún de su propia sombra. Hay gente que le tiene miedo a los pepinos, literalmente, no estoy jugando. Hay gente que le tiene miedo a las naranjas, a los pepinos, por la razón que sea. Esos son demonios, hermanos. Entonces, esas son, se puede decir, las noticias para la iglesia. Oremos por la paz del mundo. ¿Okay? Pongan la confianza en Jesús. ¿Por qué? Porque si no la pones en Jesús, pudiera pasar que te pase lo de aquella persona que dice: tengo mis graneros, están repletos, ¿qué voy a hacer? Voy a tumbar esos, hacer unos más grandes. Eventualmente ya lo que los tenga repletos me voy a retirar. Y entonces voy a decir: gózatela, pachanguéatela, vive de lo mejor. Y Jesús dice: necio, no sabes que esta noche reclaman tu alma, porque Satanás vino a engañar, a destruir, a matar. Entonces no te dejes engañar más por Satanás. Entrégale tu corazón a Jesús. En Jesús debemos de tener nuestra esperanza. La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos.